sesión. Por Secretaría se van a dar lectura a los proyectos. Comenzamos con los mensajes del Departamento Ejecutivo. Proyecto de ordenanza afectando al dominio privado de esta municipalidad de Totoras, un terreno situado en zona urbana de esta ciudad de Totoras, departamento de Iriondo, provincia de Santa Fe, designado como lote 1. Aquí tienen los planos para la ubicación del terreno si quieren. Esto pasaría a comisión por ser una ordenanza. Seguimos con otros mensajes del Departamento Ejecutivo. Decreto 5.752, fijando una primera cuota de la tasa general de inmuebles rurales correspondiente al ejercicio 2016 de 2,5 litros de gasoil por hectárea, siendo el precio de venta promedio de las estaciones de servicios de esta ciudad por volumen y de contado de 14 pesos con 83 centavos, lo que hace un total básico por hectárea de 37 pesos con 7 centavos. Bien. Decreto 5.753, llamado concurso de precios para la provisión de una rastra de discos tiro excéntrico, el que llevará el número 15 de 2016, y la apertura se efectuará el 27 de mayo. Decreto 5.754, promulgando la ordenanza sancionada por el Consejo Municipal el día 5 de mayo, mediante la cual se exime del pago de la tasa general de inmuebles rurales correspondientes al año 2016 a la cuenta 874. Decreto 5.755, declarando desierto el concurso de precios número 14 de 2016 para la adquisición de 12.000 litros de gasoil en virtud de falta de presentación de ofertas en tiempo y forma. Decreto 5.756, declarando de interés municipal el programa de capacitación para municipios y comunas Munigestión, implementado conjuntamente por la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Rosario. Esto también me llamaron por teléfono para pedirme el mail para enviarme los cursos que se vayan a hacer. Decreto 5.757, disponiendo el cierre del sector donde se ubica el circuito Boulevard Juan de Garay al 700 y calles Lavalle y Balcarce en los días y horarios en que hay práctica de manejo. Después tenemos una invitación al acto de conmemoración de la Revolución de Mayo en la Plaza 25 de Mayo, el día 25 a las 11 horas. Bien. Continuamos con la lectura de asuntos particulares. Es una nota de la agrupación Todos por Ellos de Totoras. De nuestra consideración, los abajo firmantes, miembros del grupo Todos por Ellos, de familiares de personas con capacidades diferentes, nos dirigimos a usted con el fin de solicitarle una ayuda económica a modo de colaboración con nosotros. El motivo por el cual nos tomamos el atrevimiento de escribirles es porque somos una comisión que organiza bailables mensuales para estos chicos. Lo que nosotros queremos es comprar un equipo de audio y sonido para musicalizar en dichos bailes, ya que el costo es demasiado alto para pagar todos los meses a alguien contratado. Es por eso que estuvimos averiguando los precios para adquirir uno nosotros mismos. Por lo que estuvimos viendo, los costos rondan entre los 7.000 y 7.500 pesos, con probabilidad de algún descuento. Apelamos a su buena predisposición y nos puedan ayudar, aunque sea con algo, para poder acercarnos a conseguir esto que tanta falta nos hace, para así poder seguir dándole un poco de felicidad a estos chicos. A la espera de una respuesta, aprovechamos la oportunidad para saludarlo atentamente. Muchas gracias. Este tema pasa a comisión. Continuamos ahora con despachos de la Comisión de Gobierno. Hay dos despachos de la Comisión, dos donaciones de terrenos
situadas en la zona rural de la ciudad. Están firmados y hay que votarlos solamente. Perfecto. El artículo primero. Sí. Y vamos votando por proyecto. Bueno, en el caso del expediente 4027 se acepta la donación efectuada por Nora Nancy Rey a la Municipalidad de Totoras para conformar el ancho reglamentario del camino público número 26 de una fracción de terreno situada en zona rural de esta ciudad de Totoras. Bien. Y el otro es aceptar... Perdón. Sí. Por consideración está firmado, pero para votación. Unanimidad. El otro despacho de la Comisión de Gobierno aceptando la donación efectuada por Roberto Ángel Medici, apoderado de los propietarios Pedro Carmen Sampierín y Lidia María Prieri, a la Municipalidad de Totoras para conformar el ancho reglamentario de los caminos públicos número 23 y número 26 de una fracción de terreno situada en zona rural de esta ciudad. Bueno, pongo a votación, concejales. Unanimidad. Tenemos también el despacho por el cual se firma el contrato con la contadora María Alejandra Cruciani. Todos los concejales tienen conocimiento, así que está firmado. Bien. Continuamos. Continuamos ahora con... hay unas notas fuera del orden del día. Una de ellas es una nota remitida por el doctor Hugo Jesús Raceto, senador provincial, dirigida a los miembros del Consejo Municipal. De mi mayor consideración, por medio de la presente, tengo el gusto de dirigirme a ustedes en relación a vuestra carta fechada el 6 de mayo del corriente. A tal fin les informo que a principios del mes en curso, el gobierno de la provincia de Santa Fe dispuso la creación de un fondo por 300 millones de pesos con el fin de realizar tareas de repaso en toda la red comunal de calzada natural y reposición de ripio o arena en la red comunal estabilizada. Los municipios y comunas recibirán los fondos a través de la Dirección de Vialidad Provincial en el marco de la Ley 4908. Debe resaltarse que para que los municipios y comunas reciban la ayuda económica, tienen que solicitarlo expresamente al Estado provincial. Por último, les comento que esta misma información, junto con la documentación pertinente, le fue remitida al señor Intendente Horacio Carnevali el día 4 de mayo del corriente año a su correo personal y al correo oficial de la Municipalidad. Sin otro particular, los saludo con la cordialidad de siempre. Bueno, primero me alegro que el senador nos haya enviado una nota. Segundo, tenemos que decir que tuvimos reunión con el intendente municipal donde nos informó que el gobierno provincial le iba a otorgar 600 pesos por kilómetro, lo cual a nosotros nos parecía poco, pero bueno, por lo menos tenemos que celebrar que este gobernador le interesa la obra pública, cosa que el anterior no lo hacía. Bueno, de mi parte, la verdad, vuelvo a destacar la información del senador, como tiene que trabajar, creo, el senador, por eso a veces pedimos reuniones con él para tener información de lo que está haciendo y lo que hace la provincia. Bueno, señores concejales, abro el diálogo. Bien, me parece bueno la información que nos está mandando el senador y me sería muy bueno que mandásemos una nota dirigida al señor Intendente solicitando si ya se hizo el pedido a la provincia de lo que nos está diciendo aquí el senador. Bien, ¿algún concejal? ¿Marcos? ¿No bien? ¿Listo? ¿Continuamos, Marisa? Preparamos la nota, entonces, para enviar. Bueno. Bueno. Otro mensaje del Departamento Ejecutivo fuera del orden del día, el balance del mes de abril de 2016. Todos tenemos conocimiento. Y por último, una nota de la señora Carolina Palma, vicepresidente del Unión Fútbol Club, que dice: de nuestra mayor consideración, la comisión directiva del Unión Fútbol Club se dirige a usted y por su intermedio a los demás ediles a fin de solicitar la exención del impuesto sobre las entradas a espectáculos deportivos. Puntualmente nos referimos a una carrera de karting y motos que tuvimos el pasado fin de semana.
La misma fue de pocos espectadores y nosotros teníamos conocimiento previo de eso, pero de todas formas decidimos hacerla para poder paliar el alto costo de energía eléctrica que tenemos. Aprovechamos la oportunidad para expresarles nuestra situación. Cuando el país atraviesa momentos sociales duros como este, donde más se siente la restricción de ingresos en el club, la gente paga las cuotas como puede y los gastos de sueldos, leyes sociales, luz, mantenimiento y deporte siguen igual. Por lo tanto, necesitamos redoblar esfuerzos. Sin otro particular y a la espera de una respuesta, los saludamos cordialmente. Bien, este tema lo pasamos a comisión. ¿Queda algo, secretario? No, nada más, de mi parte. Bueno, yo creo que sería bueno informarles, ya que están las cámaras, bueno, que esta semana tuvimos una reunión en el Consejo con el arquitecto Radice. Los concejales estuvimos también en la zona rural viendo el trabajo que está haciendo la municipalidad. Nosotros estuvimos ayer con Marcos Tomás y Javier Grivas, y en la semana estuvieron también los chicos Mariatti, Guerra y Juancito Giles. Así que bueno, trabajando con el tema campo, y también tuvimos una reunión con los vendedores de gas en el departamento ejecutivo para tratar esta problemática que tiene la ciudad. Si bien el Consejo debió una ley nacional, la parte ejecutiva, quien tiene que velar por esto, bueno, todavía faltan algunos detalles, por eso tuvimos, bueno, un acercamiento bastante importante. Yo en lo personal salí bastante feliz porque creo que esta vez le vamos a dar fin a esta situación, realmente que nosotros consideramos cuando adherimos a la ley, después de lo que había ocurrido en Salta 2141, que era importante adherir a la ley, porque si después llega a pasar algo, siempre la responsabilidad es de la parte política. Nosotros tomamos la responsabilidad que nos compete como cuerpo legislativo de adherir a una ley. Ahora el departamento ejecutivo es quien debe ejecutar. Evidentemente tenemos planteos de uno de los vendedores de gas que no se ejecuta esta ordenanza, por eso estuvimos reunidos con los vendedores de gas, donde la municipalidad y el Consejo Deliberante ofreció un predio en comodato, más precisamente que está en la ruta 91 con la ruta 34, o sea que tuvo un gesto el municipio y el Consejo. Ahora falta cerrar algunos detalles de parte de los vendedores de gas. Hablo del diálogo concejal, si alguno quiere plantear. Bien, sí, fue muy buena la reunión con la gente, con los gasistas. Entendieron ellos de que el Consejo no podía no adherirse a la ley nacional de la venta de gas. Y bueno, hoy por hoy estamos a la espera de que los gasistas, si se quieren, tienen que formar una comisión para llevar adelante el convenio, para después poder pedir, si quieren, algún apoyo desde la provincia, que hay muy buenos planes para llevar adelante lo que ellos necesitan hacer, con devolución seguramente, pero bueno, desde la provincia hay muy buenos planes que sería muy interesante para ellos llevarlo adelante, ya que en el lugar que hay que colocarlo va a hacer falta una inversión. Así que fue muy buena la reunión que tuvimos el pasado día martes. Bien. Señores concejales, ¿listo? Bueno, terminamos la sesión del día de la fecha. Ahora a las 10 tenemos algunas audiencias que hemos otorgado, así que, bueno, agradecemos a las cámaras como siempre la presencia